Españoles que han triunfado fuera hay muchos, pero hoy queremos destacarlas a ellas, porque de toda la vida ha habido artistas a las que nuestro país se les ha quedado pequeños. Y ya sé, eso del tamaño no importa, pero ¿quién no ha soñado con triunfar fuera de nuestras fronteras? ¿Era más complicado conseguirlo antes que ahora? Y siendo mujer, pues yo qué sé, para eso hacemos este programa. Hoy hablamos de cómo es petarlo internacionalmente siendo mujer. Las solistas españolas más escuchadas mundialmente. La número 1 era Rosalía, la segunda española más escuchada es Rocío Dúrcal. Y ahora petarlo es hacerte una foto con las Kardashian. Esa fue la España de la pandereta que tuvisteis la suerte de no conocer. Por ejemplo, Marta Sánchez o Mónica Naranjo tenían un punto también hortera en lo que hacían en aquella época. Hostia, pero nada que ver. Triunfar internacionalmente siendo mujer era más difícil ahora que antes. Y hoy con nosotros... Junior Healy, un publicista al que despidieron y se hizo youtuber. Chelo García Cortés, que sigue viva aunque la baronesa Thyssen la dio por muerta en 2025. Valeria Vegas, que como ella misma dice, tributa por la mitomanía. Víctor Clarés, el 50% de la villa rusa y experto en petardeo. Y Nuria Marín, la jefa de todo esto. Lo que pasó, pasó, donde cualquier tiempo pasado fue mejor, o todo lo contrario. Muchos piensan que España es ahora más internacional que nunca gracias a Rosalía. ¿Será por los 42 millones de reproducciones de su disco Lux en las primeras 24 horas del lanzamiento? Pues puede ser, pero antes que ella, una española murciana concretamente, lo petó tanto que hasta salió en Los Simpson y me juego este pelazo que tengo a que no sabéis de quién os hablo. Se llama Charo Baeza y es colega de Cher y RuPaul. En Hollywood la conocen como Charo y es un icono pop de morirse, además de una de las guitarristas más grandes que ha dado nuestro país. Apareció en la serie Vacaciones en el Mar y tuvo su propio show de guitarra flamenca en Las Vegas. ¿Pero estás muy norteamericanizada o no? ¡Oh, no! Yo sigo como en Murcia. Imagínate en Beverly Hills un bancal con habas. Y es que llevamos muchos años triunfando fuera de nuestras fronteras. Charo, Sara Montiel, Penélope Cruz, Llurena... ¿Qué debe tener un artista para triunfar? Que enamora al mundo de las españolas. ¿Triunfar siendo mujer es más difícil? ¿Les costaba más antes que ahora? Oye, pues al lío, Junior, Víctor, Valeria, Chelo, Chelito, que se ha enfadado un poco, Chelo, porque ha dicho, vas todos rockeros y yo no te hemos ya avisado. verás, como vuelva otro día, cómo voy a venir. Ya verás, ya. Uy, es una amenaza, Con es una una amenaza. cresta. Oye, ¿las artistas españolas lo petan fuera o no? Lo petaron. O sea, ahora es muy fácil petar, porque coges el móvil, pero lo difícil era petar cuando lo hicieron las de hace muchos años. Uy, empezamos, Sí, ¿eh? no, pero es verdad, porque antes decías, ¿por dónde empezabas? Es que no había academias de baile, de canto, habría, pero una. Y no tenías tu móvil para darte publicidad, no había foco. ¿Cómo cruzas el charco? Es que en ese momento no sabías ni coger un avión. A ver, ¿vosotros creéis que ahora también cuesta triunfar fuera de nuestras fronteras? Yo creo que hay poca gente también que lo peta, pero es eso, también hay más competencia. Yo creo que las que lo petan ahora lo petan mucho porque al final es súper complicado, ¿no? O sea, al final yo creo que tiene muchísimo mérito, por ejemplo, porque todo se mide como en virales y en ocupar las listas de virales sobre todo del mundo, ¿no? O sea, para ahora petarlo es que te ¿Más escuchen en todo difícil el que mundo. antes? Yo creo que es más difícil porque hay más competencia y al final te... No, yo no estoy de acuerdo. Voy a centrar el debate porque vamos a hablar de aquellas famosas que han triunfado fuera de nuestras fronteras, que se han hecho famosas ya sea por su talento o porque la vida lo ha querido así a nivel internacional. Tenemos que hablar de si hay diferencias a la hora de triunfar siendo mujer, siendo hombre, si es un camino de rosas o un camino de espinas, que es una frase que jamás se ha dicho en la televisión y sobre todo si era más difícil antes o ahora, como estábamos debatiendo. Vamos a abrir el debate a la de ya, porque ya les aviso que se va a liar. ¿Sabías que Madonna quiso contratar a Rosalía para su fiesta de cumpleaños en 2018? Poco antes de publicar El mal querer, Madonna le echó el ojo y pidió contratarla a ella, su guitarrista y sus palmeros. Pero la cosa se fue de madre y el equipo creció a 36 personas. Y claro, querida, eso te subía el precio. Total, que al final la cosa no cuajó y un año después la reina del pop declaró que se había sentido como la única que conocía a Rosalía en aquel momento y celebró su éxito diciendo eso de «yo tenía razón». Pero antes que ella existió otra señora que se metió en el bolsillo a medio mundo. ¿Quién? Sara Montiel.
Sara fue tan top que protagonizó películas con la flor y nata del Hollywood clásico. Hasta se casó con el director de cine Anthony Mann, que de por aquellas era una eminencia. Tony era un padre para mí. Fue marido, por supuesto, pero fue más padre, me arrulló más como padre que como marido. Sara y Rosalía petándolo fuera y codeándose con todo el mundo. Pero no son las únicas. Hay muchas actrices, artistas, deportistas que también han conseguido llegar a lugares muy altos. Y es que esto de viajar por el mundo hoy día es relativamente fácil, pero hace unas cuantas décadas quien cruzaba el charco hacia las Américas se llevaba media vida en un baúl y se despedía de la familia hasta nuevo aviso. Y claro, por los mundos pues les pasaba de todo. ¿Qué significaba petarlo fuera antes y qué significa petarlo fuera ahora? Pues mira, para mí es mucho... a veces cuando me oigo hablar a mí misma digo, Chelo, te estás haciendo ya y no tengo nietos. A ver, petarlo antes era tal esfuerzo personal, ir a trabajar a Hollywood, conquistar Hollywood, no era tan fácil. Claro, Y que ahora hay detrás marketing, managers, hay campañas, que es un curro detrás, es decir, que también tiene su mérito. Pero antes, digamos que estabas más expuesta y más perdida en el mundo para poder defenderte. Y si ahora nos planteamos el machismo, los abusones, lo que estas mujeres tuvieron que enfrentarse seguramente a lo que había por ahí en esa industria. Lo petaban fuera, conquistaban Hollywood y en España, los antiguos de manera de ser, se pensaban que eran unas señoras fáciles. No. Eran unas grandes estrellas. ¿Qué significa señoras fáciles? ¿A qué te refieres? Sí, que injustamente se pensaba, algo habrá hecho para llegar hasta allí. Claro. Y se les quitaba todo el mérito a esas mujeres. Vale. Los machitos, que hay muchos todavía, los machitos decían, esta es una fresca, por no decir la palabra que ellos decían, ¿no? Entonces, ellos se pensaban que habían triunfado porque se habían acostado con Anthony, por ejemplo, Sara con Anthony Mann, Charo Baeza con Cugat. No, es que Cugat, que era maravilloso como músico y como director de orquesta, también le sirvió mucho tener a Charo Baeza. Bueno, eso le pasa a Rosalía también, Chelo, que por ejemplo cuando ella ha triunfado mucha gente se presupone también que o es un producto de marketing o que hay alguien detrás y que siempre se presupone que es un hombre. Pero porque a y la por mujer ejemplo, se le quita el talento enseguida. Claro, Rosalía, por ejemplo, es productora de las canciones, quiero decir, que siempre se presupone un poco que hay un tío detrás. Yo, la persona o personas que cuestionen la voz que tiene Rosalía es que no saben ni de música ni de nada. Sara Montiel se le ocurrió que te mueres, por no decir otra cosa. Charo Baeza, por favor. La primera murciana que salió en Los La primera Simpson. murciana, bueno, la puedes ubicar, a lo mejor la gente joven no sabe ni quién era Xavier Cugat. Cugat era el marido de Cugat era el marido, que era un músico de orquesta, que Xavier triunfó Cugat. también en Hollywood. Cugat se volvió a España en algún momento, se casó con Charo, que era una adolescente, y se la llevó a Estados Unidos. Y allí triunfó. Y vamos, Claro, o sea, Charo, lo petó y Charo ahí hizo un sigue. disco, hizo un disco con la Salsoul Orquestra al final, que ella cantaba Borriquito como tú, La Cucaracha, que esto nos parecía aquí a nosotros como una cosa, como una fricada, pero a los americanos les flipaba. Mira, y aquí llegaba a cantar con Cher, con el super colega de RuPaul, por ejemplo. Es como, verdad. claro, Sí, es sí, un buscas icono en total en TikTok Estados Charo Unidos. Baeza, te salen vídeos a cascoporro. Tiene un personaje en Los Simpsons. Que eso es lo que queremos reivindicar en este programa. Al final es nuestra cultura, parte de nuestra cultura, cultura pop, cultura española, y nos gusta mucho sacar pecho de todos estos famosos que han sido historia de nuestro país. Hombre, en Hollywood ya estuve, en el 54 hice Veracruz con Gary Cooper y luego Serenade con Mario Lanza y John Fontaine y después hice Yuma, dirigida por uno de los mejores directores del mundo, Sam Fuller. Yo tengo una pregunta. ¿Ella se iba con una maletita llena de sueños o iba o iba como con todo montado. con un equipo o un manager? Pero que, mira, para empezar, he intentado saber quién era el manager en aquella época y yo no he encontrado No lo el has nombre encontrado, del... sí. No lo he encontrado. En plan, como que iba y hacía castings. Como... A ver, ella se va a México y conquista México. México, por regla general, las mujeres podían parecerse más a Sara Montiel en el físico, en la cara. Pero en Estados Unidos no. No había Cuando Sara. ella llega a Hollywood, esa cara de Sara no la habían visto. Y luego Sara era una mujer, y corrígeme tú si me equivoco, súper inteligente, aunque no había estudiado. Y que esa señora se codeaba con Hollywood, es decir, es que vivía ahí, claro, no era Es solo que lo de hizo una James Dean no se lo película. inventó. No, hay fotos. La propia Sara contaba que allí, en los USA, una noche quedó para cenar con la cantante Billie Holiday. Al parecer tuvieron que esperar tanto rato a que les prepararan la mesa que se pillaron un pedo
que ni Alfredo en el bar. Cuando a Sarita se le ocurrió reclamar su mesa, el camarero le contestó que Billie Holiday no podía sentarse por ser negra. A Sarita le pareció tan fuerte todo que se puso manchega, estiró un par de manteles y se cargó 5 mesas. Menuda era. Y bien que hizo, también te lo digo. ¿Quiénes serían ahora las famosas españolas que están triunfando fuera? Yo creo Rosalía. Está como claro. Rosalía. Bueno, También, muy fácil, ¿eh? También, Muy fácil. también Muy ha cambiado. fácil. No, es que tampoco no. hay muchas más al nivel que yo considero que es petarlo. Claro, es porque que para petarlo, mí sí, esto sí. es personal. Que Petarlo en Rosalía México es grande por sí sola. Sí, pero yo, por Es ejemplo, grande. considero que petarlo en México no es igual que petarlo en Estados Unidos a nivel Rosalía porque es el mismo idioma. Y ahora petarlo es hacerte una foto con las Kardashian, por ejemplo, Claro. o ser amiga de ellas. De las Kardashian. De O sea, las para ti el Kardashian. top en este mundo, o sea, lo más No. top son las Kardashian. Es un poco, Es lo lo más digo un top. poco chorra, lo digo un poco Sí. chorra. Pues yo pero es prefiero como- a la Es lo Montiel que que a la las gente entiende Kardashian. por petarlo. Claro, no es lo mismo, yo creo, triunfar hoy en día, triunfar como en México, que triunfar en Estados Unidos, ese nivel de Billboard. Pero es que México de ahora no es el México de los años 50. Pero sí que es verdad lo que Era- dice era Junior, una industria. que ahora petarlo Era una se entiende industria. como convertirte en un artista global. Bueno, tengo demasiados amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos. Y es que la Rosy, en cuanto se fue a probar suerte en LA, que es Los Ángeles, se hizo amiga de todo Kiski. Y no solo eso, ha ganado mogollón de premios internacionales, incluidos varios Grammy y Latin Grammy. Y ha colaborado con artistas globales como Billie Eilish, The Weeknd o Bad Bunny. Se siente como, no sé, como que no me puedo creer que haya pasado todo esto, que me sigue dando aún más ganas y más energía para seguir. Cuando vemos una imagen de Rosalía en un evento internacional es cuando consideramos que, vale, ya lo ha conseguido, lo ha petado. Ella sabe, ella sabe. Y el éxito nunca es solo talento y esfuerzo. Siempre hay en juego factores culturales, económicos y simbólicos que facilitan o obstaculizan el camino a la fama. Y esos obstáculos históricamente han sido más estrictos con las mujeres. A los hombres se les ha permitido representar lo universal, porque sus identidades funcionan como neutras, como algo que puede viajar sin contexto. Pero cuando una mujer cruza fronteras, no solo se juega si gusta su música o su trabajo, se juega si encaja en un ideal global de lo que una mujer debe ser. A ver, yo para mí Rosalía es una de las más grandes, la leche. Pero te voy a decir una cosa, a mí me gustaría ver que Rosalía hubiera vivido en los años 60, 70, a ver cómo lo había hecho, porque ahora creo que es más fácil. Pero, Tienes más medios. por ejemplo, era más difícil llegar en la época de Sara Montiel, Sí. pero más fácil permanecer. Claro. Porque llegar es, Dios ha llegado. Y aunque no Sí, sigas no, haciendo cine, total, eres alguien. Te queda ya siempre la estela de Claro. la que llegó. Y ahora Claro. Rosalía llega, pero tiene todo el rato que llegar. demostrar. Todo el Se rato que difumina- llegar. Claro, se pero, difumina rápido. pero un momento, vamos Claro. a ubicarnos, ¿no? Porque ¿de qué años estamos hablando cuando Sara Montiel... 50. Los pues años 50, fíjate, yo, en mira. una dictadura, en un momento en el que viajar, porque ahora viajamos a Estados Unidos, google.com y me saco un viaje por barato. eso el dictador no se lo Claro. puso fácil a Sara Montiel. ¿Ah, no? ¿Por qué? No, no se lo puso porque Sara Montiel siempre se fumaba un puro cubano. Se fumaba y presumía de fumar puros que le había mandado o regalado Fidel Castro. O sea, no te creas tú que Sara Montiel, a ver, no estuvo No, en y que casa. Sara, y pongamos el contexto, Sara regresa a su país de nuevo, habiendo triunfado en Hollywood, Claro. siendo una mujer divorciada cuando no existía divorcio. Encima. Claro, eres la pecadora por antonomasia, eres una Era mujer la que mala. representa todo lo que aquí no se podía Claro. hacer porque era el sistema americano. Pero empezando por la base que es coger e irte al otro lado del Atlántico en un momento en el que viajar no es como ahora. ¿Qué tal, Rosy? How are you? Pues perdí mi tiempo en LA, Sara. ¿Qué quieres que te diga? Es que allí tienen unas puras malísimas. Y para mí, fumar es un placer genial, sensual. Sara, no se puede fumar en el avión. Pero bueno, ¿qué invento es este? Qué poco marvelous es el futuro. Carmen Sevilla fue una de las que hizo las Américas y consolidó su carrera internacional en el Hollywood de los 60. Tanto es así que llegó a enamorar al mismísimo Cantinflas. Cuenta que él le quiso regalar un anillo de brillantes. Ante tal regalo, Lola Flores, íntima de Carmen Sevilla, le aconsejó rechazarlo para que el mexicano no se hiciera ilusiones y Carmencita le hizo caso. Años más tarde, en una entrevista entre las dos, se arrepentían, con lo que valdría ahora
ese pedrusco. Cantinflas era un adorador y un admirador, el más grande que he tenido en mi vida. Para icónico lo que hizo Carmen Amaya, que bailó en la Casa Blanca en 1944, invitada por el presidente Roosevelt. Como ella no quiso cobrar, el presidente le regaló una chaqueta de incrustaciones de oro y brillantes que ella destrozó con unas tijeras y dividió en un trozo para cada miembro de su equipo para pagarles. Quiero hablar ahora de los viajes más icónicos, ¿no? De cómo era cruzar el charco pues, en aquella época. ¿Tenéis anécdotas de cómo eran esos viajes? Por ejemplo, cuando una Lola Flores, una Sara Montiel, una Carmen Sevilla cogían su maletita, porque entiendo que no es como ahora. O sea, es que además un billete de avión para empezar valía 10 veces más. Yo creo que una cosa maravillosa, Chelo, te lo contaba cuando Lola se hacía las Américas, que era México, Argentina, se iban 6 meses, la madre y todo se llevaban el potaje porque querían comer. ¿Cómo? Sí, se llevaban sus... El hornillo y todo, y en el la hotel. bombona de butano como los morancos. Sí, y entonces cocinaban allí Pero en un los momento, ¿era Masterchef Era around su the world? Masterchef Bueno, around the world, en la época, claro. Masterchef de la época. Pero no se podría la carne. La carne la podían comprar allí porque no tienen mala carne. Pero ¿cómo pides pero los morcillo? garbanzos se ¿Cómo los llevan. pides morcillo en Nueva York? Pues vete a Claro. saber, Pues pero vete. ellas... Claro, pero Morcillo. ellas se llevaban sus fabadas, su no sé Morcillo. qué, y se hacían sus cosas porque sabían que lo bueno era lo que traían de aquí, su comida. Bad Gyal. Miami. ¿Qué comparten Bad Gyal y Belén Esteban? ¿Su pasión por el rubio platino? No, uno de los mejores salseos que vais a oír últimamente. No hace mucho, en un concierto que debía dar en Miami, Bad Gyal olvidó meter en su maleta el vestido con el que iba a actuar. ¿Y cómo será la chica de apañada que utilizó las redes sociales para pedir si alguien viajaba de Madrid a Miami para acercarle el vestido? ¿Y quién contestó a la llamada? Belén Esteban. La princesa del pueblo tiene amigos en todas partes y consiguió que le llevaran el vestido. Adiós problema. Es que a Belén Esteban todo el mundo la ama. Hombre, por supuesto. Todo el mundo la ama. Entonces ella tiene contactos en todos los lados y tenía un contacto en Iberia. ¿Qué creéis que genera más éxito, más repercusión? ¿Un reel o un TikTok que se hace súper viral a nivel mundial o una gira mundial como las de antes? No tiene nada que ver. Generan cosas diferentes. El reel es exposición Sí. y hacer un concierto como que te... Hacer una gira como que te es muy asienta y te da complicado. crédito como Asienta, artista. claro. Es en Sí. plan, son las dos cosas, son como Por cosas eso diferentes. Rosalía hace conciertos, Claro. porque es una Claro. forma de asentarse mucho más mundialmente. Es claro. como certificar de realmente tengo gente que me sigue y no es un número, ni estoy comprando Claro. nada. Es la gente, no es lo mismo darle un like que de repente moverte, comprar una Que la entrada. gente se gaste su entrada, se Así vayan de hasta mu- allí. Pero de Claro. eso los cantantes y como sobre que todo- presumen mucho de llenar sitios. Y sobre todo, un reel puede ser de cualquier cosa, pero el concierto también genera muchos reels. Claro. Hemos estado en conciertos sin estar. Es que Muchas veces porque Ya, los es hemos verdad. visto a través de, ay, mira esto de la Taylor Swift, mira esto Por de la eso otra, mira artistas esto que de la hacen- Karol G. Hacer una La gira, gente nos hacer una hace gira es un aspersor. logro. Exacto. Sí, Hay sí, artistas sí. que hacen conciertos justo para que luego tengan la repercusión No, y para que del vídeo. les vean en carne y Eso hueso. es. Eran los años 70 y ahí estaba Lola Flores en el puerto de Barcelona, enviando a Cristóbal Colón rumbo al Nuevo Mundo. Ay, qué bonita es América, nos decía, y lo decía con conocimiento de causa, porque ella para esta fecha ya había ido a hacer las Américas. A pesar del uso que le damos hoy en día, el concepto hacer las Américas no nace cuando las artistas españolas comienzan a cruzar el charco para vender discos en un mercado de millones de hispanohablantes. Debemos irnos mucho más atrás. Entre 1492 y mediados del siglo XIX, la emigración española a América fue relativamente limitada. El gran cambio tuvo lugar entre 1880 y 1930, cuando se produce la denominada emigración en masa. En solo unas décadas salieron de España cerca de 4 millones de personas hacia el Nuevo Mundo. Algunos harían su vida para siempre en América, pero muchos otros, después de prosperar económicamente, decidieron volver. Con el tiempo, la expresión dejó de estar vinculada a la emigración y se traslada al mundo del espectáculo. Hacer las Américas ya no implica coger un barco de vapor buscando escapar de la pobreza. Implica entrar en un circuito cultural internacional y conectar con un público hispanohablante de cientos de millones de personas. Al final, todo esto habla de mestizaje, de ida y de vuelta, de la consolidación de una cultura compartida a ambos lados del Atlántico, en la que hoy, más que nunca, también nosotros consumimos lo que nos llega de la otra orilla. Hoy nuestros artistas siguen buscando hacer las Américas, quizás sin darnos cuenta que en gran medida también las Américas nos han hecho a nosotros. Ellas
Ellas viajan, la lían, dejan su sello y también se convierten en embajadoras de nuestro país. Y yo me pregunto, ¿qué imagen exportábamos con esa Carmen Sevilla haciéndose la remolona con Cantinflas y con Carmen Amaya? ¿Y ahora con Bad Gyal y sus canciones? Sí que es verdad que estaba muy claro cuál es el modelo, ¿no?, de mujer española que se vendía en el extranjero, ¿no? Esa mujer racial, ¿no? Esa mujer salvaje, con carácter potente. ¿Qué es lo que venden ahora españolas como Bad Gyal o la Rosalía? Claro, yo creo que al final es como un poco se difumina la cosa como más característica española. Ahora lo que se tiene que vender es como una imagen como global. Incluso yo creo que las españolas intentan como parecer incluso latinas, ¿no? O sea, se asemejan más como una especie de idea construida por la industria, ¿no? Claro. Y creo que al final se ha difuminado como esta cosa característica que tenían a lo mejor las Yo creo que la artistas de globalización antes, ¿no? ha hecho mucho. Es como que por eso intentan parecer latinas, porque es como la música que funciona ahora y se mete todo en el saco de español, ser latino, ¿no? Y antes se exportaba más... Pero es que antes se metía pandereta. Lo intrínseco solo, español, antes se exportaba más eso. La materia prima era esa raza, ¿no? Menos Sara Montiel, que no era flamenca, que era manchega, el resto todas venían más o menos del sur. Y entonces estaba relacionado a España al mundo de las palmas y la pandereta. El ole, ole, Sevillanas, flamenco, los toros... Esa fue la España, mira, esto es lo que tenemos que olvidar. Esa fue la España de la pandereta que tuvisteis la suerte de no conocer. ¿Y ahora creéis que vendemos otra cosa? Porque, por ejemplo, la Rosalía va al programa de Jimmy Fallon y sí, muy guay, lo estás petando, pero al final le acaban haciendo que diga te huele el aliento a ajo, que es algo muy español y que a Victoria Beckham no le gustaba nada cuando vivía aquí. Es el puntito, ¿no? Se juega la carta española, pero ya no es en que aparezca con un traje sevillana bailando y que solo sea eso, ¿no? Pero Rosalía no tenía por qué hacer ese juego. Está por encima de esos juegos, Rosalía. Sí, pero yo tampoco digo juego como algo negativo. Pero perdonad, pero cuando venía aquí Sofía Loren, al que apostamos, le hicieron hacer una pizza. Quiero decir que es esta cosa de italiana, haznos una cosa de pizza. Es el claro. Entonces, el cliché, por un lado te puede pesar y es muy difícil quitártelo, pero por otro lado es un poco tu marca también, ¿no? Sí. Es decir, es lo que te diferencia un poco. Claro, eso no se lo van a pedir a otras. Sí que es verdad que Rosalía sí que tiene un poco ese modelo, un poco de veces de folclore español y está muy metido en su música, pero Bad Gyal exactamente ¿qué exporta cuando sale de nuestras fronteras? Yo no creo que exporte tanto España, ella en su música. Yo creo que se hace exporta como... ella. Claro, yo creo que hace como dancehall. Ella, por ejemplo, no canta con la S en plan latina. ¿Qué es dancehall? Pues como música en rollo africano. Bueno, viene de Afroamérica, claro. O sea, al final sus influencias no son ni siquiera españoles. De verdad, a mí me pilla ya un poco mayor toda esa historia contándolo. Yo llevo el reggaetón y pero eso, yo no creo que ella exporte tanto eso, simplemente exporta como que habla español, no pone acento latino y ese tipo de música, ¿no? Que al final es un poco universal y es música como para bailar, entonces tampoco hace falta como conocerlo. Yo creo que ahí, entenderlo, quiero decir, yo creo que ahí reside el éxito de decir que lo petan, porque ni siquiera las entienden. Bad Gyal es que yo creo que tiene una cosa muy buena, que es una tía muy carismática, también tiene un físico como súper imponente y es como muy heavy de repente que, yo qué sé, los chinos estén cantando yo sigo igual, no así, una canción en catalán, que es que ni siquiera ya se canta en catalán también. Y es como, tiene mucho más mérito porque dices, ostras, o sea, también Bad Gyal como que compite con el mismo código que la gente de Estados Unidos, con la música que se pega ahora, entonces no utiliza tanto esa marca española y también es como que estás compitiendo con las mismas herramientas. Es que yo creo que ahora la marca España no vende tanto ya. España, recientemente calificada como el país turístico más popular de Europa, multiplica su nombre en todos los idiomas como expresión del signo de los tiempos. Spain is different era un eslogan que utilizaba, por ejemplo, en tiempos de Fraga, con la dictadura franquista, y se ha mantenido durante mucho tiempo. Al final se vendía un decorado, como el de las películas o el de las canciones de Lola Flores o de Sara Montiel, de personajes que proyectaban esa idea de alegría y belleza, que se vendía también en clave de un país que podía estar pasando todas las penurias que eran propias de una posguerra, de una dictadura, etcétera, pero que era alegre, que tocaba las castañuelas, pero en el fondo estaba la idea sobre todo de vender un negocio, de vender una relación privilegiada con los Estados Unidos. Eso siempre por el entretenimiento pasa mejor. Yo seré en la dictadura, en la democracia, y cuando venga pasado mañana un señor con barba que es comunista, seguiré cantando y bailando, porque el arte no tiene frontera, amigo mío. En el fondo, desde Lola Flores a Rosalía no ha cambiado mucho lo que se vende, que es esa España de la fiesta, esa España de la alegría, esa España de la música tradicional.
atractiva, también singular, exótica, diferente para los Estados Unidos, el contexto sí que ha cambiado, es decir, de unos tiempos de dictadura a una democracia, de un discurso, digamos, menos elaborado de fondo, a algo que sí que puede conectar con más generaciones y de una manera más sustantiva, más genuina, pero ese hilo conductor, ¿no?, de la España alegre, de la España que entra por lo folclórico, eso se ha mantenido. Querría hablar también de lo que supone triunfar fuera de nuestras fronteras siendo mujer, ¿no? Si era difícil antes o sigue siendo difícil ahora. Yo creo que fácil las mujeres no lo hemos tenido. Ahora quizás lo tengamos un poquito más y como no espabilemos, daremos marcha atrás, hacia atrás. Uy, la Chelo, Pero en general, en sí las minorías, te diría incluso, es decir, como no, pero, Claro. pero llevándolo a otro terreno, yo creo que las mujeres tienen más fácil petarlo, pero una vez petan, porque sí, porque creo que la belleza femenina es muy atrayente. Porque se ha exhibido más la belleza femenina. Y es un clásico del show business, quiero decirte. Pero ojo, pero cuando llegas, la guadaña que hay esperándote de delgada, gorda, vieja, no vieja, con el hombre Pero no mira, existe. a una mujer en un escenario, el marketing la puede aconsejar pantaloncito cortito, una camisetita así muy estrechita. A un tío no se le pide. Las mujeres que lo petaron fuera, como Sara Montiel o Carmen Amaya, ¿marcaron el camino de aquellas que están triunfando fuera ahora? Sí. Yo creo que sí, en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que a lo mejor las antiguas, un poco las artistas antiguas, Abrieron la exportaban un poco puerta. más lo español y ahora de alguna forma intentan exportar lo latino, ¿no? Que es como Y yo creo que se difumina. se exotizaba más, era como más Sí. nuevo. Claro. Entonces era cumplir el cliché, como lo de Charo. Charo ¿no? tenía en aquella época una imagen de la típica mujer latina, aunque Claro. hubiera nacido Exacto, en en Murcia, Murcia. que no tiene nada que ver. Molina de Una mujer Segura. voluptuosa, Típica mujer sexy. latina también, pero como un poco goofy. ¿no? Exacto, sí, Sara total. era- Fuchi, las maracas. Bueno, porque yo creo que tiene un carácter como muy estadounidense ella realmente, Pero- ¿no? Charo. Como Y super el kitsch, mérito, como muy el bizarro. mérito de Charo es que a diferencia de las otras que hemos nombrado, se volvieron porque quisieron volverse o por lo que fuera, pero Charo es que se ha mantenido ahí, es que Charo no ha vuelto a España, es que Charo se fue y no ha vuelto. Y mantenerte en esa industria que es voraz, feroz, machista, misógina, absolutamente, tiene un meritazo increíble. Porque se ha convertido en un personaje. que Claro, ya no, ni siquiera claro, es que una- Charo es sí, cultura Y porque le han dado el Escapó. valor que tiene, cosa que aquí seguramente si estuviera no se le daría. Cuando una mujer alcanza visibilidad internacional, su cuerpo se convierte casi en un debate público. El cuerpo de las mujeres artistas se analiza, se comenta, se juzga, cómo visten, cuánto enseñan, si están siendo auténticos o calculadas, si se sexualizan demasiado o si no lo hacen lo suficiente. Ese nivel de escrutinio no opera de la misma manera sobre los hombres. Además, hay algo muy significativo cuando hablamos de mujeres que triunfan fuera. Muchas veces no solo representan su obra, sino que acaban representando una identidad nacional. Ya veis que España puede ser muy talentosa, pero también un poco kitsch. Y a veces eso puede salir muy bien o muy mal. Ella prometió que no lo haría y no lo hizo. No cambió y está tan contenta por ello que se lo ha dicho a media China, porque sí, nuestra Yurena dice que lo ha petado en ese país. Hizo una gira en 2014 que incluía actuaciones en varias discotecas o la inauguración de un megacentro comercial. Los promotores de su viaje asiático dijeron que Yurena ha gustado mucho y ha llamado la atención porque es muy distinta a las mujeres que hay ahí, por lo que sea. ¿Será que se nos está yendo de las manos el friquismo made in Spain? Yurena lo petó en China. Bueno. De aquí nos reíamos de ella, pero Yurena, porque has dicho, bueno. Una cosa es actuar en un lugar y otra cosa es petar. Claro. O sea, siento romper el relato y la Wikipedia, Y la fantasía. pero claro, es decir, porque creo que si tú lo petas, vuelves al año siguiente y al siguiente, o sea, te marcas un bachillerato realmente. Habría vídeos de los chinos cantando a tope, ¿no? Es decir, no Claro. digo que no, claro que actuó y le fue bien, pero creo que petarlo es otra Nos cosa. hemos flipado porque yo ahora pensaba que Yurena era Igual estoy una que había un rompiendo- año chino solo de Yurena. Pero tú estás hablando en Igual estoy serio. rompiendo todo un ¿De verdad? relato, Que sí, pero... pero bueno, a mí es lo que me habían vendido. Yo creo Pues que quieres hemos creerlo. sido engañados. ¿Quieres Quieres creerlo? creerlo. Por el contraste quieres creerlo. Nuria es muy buena.
Es Y en entonces plan- se lo cree. No, yo pensaba que había el año de la rata, el año del dragón y el año de Llurena. Y el año de Para. Llurena. Es que Te lo claro, juro. fue una productora de China que al final la llevó, le organizó 3 conciertos y lo grabó. Al final, si tú lo grabas y lo montas, al final controlas el relato y tú puedes contar lo Bueno, que y te dé la puedes gana. estar- Nosotros con la Dilla Rusa, la primera gira que hicimos, actuamos en Andorra y yo dije que había hecho una gira internacional. Ah, Porque sí. claro, pero al final pues me reía de eso. La Y es como respuesta. es un poco lo mismo. O Es sea un poco que- el juego del marketing, yo creo. También muchos Ahí artistas está. en Estados Unidos a lo mejor salen en una pantalla del Times Square y dices, wow. Ya, Y han es pagado verdad. 30 segundos, Es verdad. graban el vídeo Claro. y luego ya no aparecen en toda la semana. ¿no? A mí es que el mundo friki, lo siento mucho, no me gusta O nunca. sea, que para ti Llurena es una friki. Total. A ver, Pero con los, oye, que a ver no una pasa cosa, nada. con los Mira, nombres que ya no hemos vi- dicho, con los nombres que hemos dicho de Carmen Amaya, Sara, Penélope, Bueno, vale, Rosalía, vale. Badgial, por Vale, situar no, un visto poco. Visto así, Valeria, Pero una no, puede no, ser está malo, bien. una Pero, friki por tampoco es algo ejemplo, malo. No, si no es nada Claro. malo, Una claro. cosa, Sonia Pero que Monroy- entiendo lo que no Chelo, es- no entiendo es lo que Chelo malo. quiere Y decir. Sonia Monroy lleva como 10 años en The USA viviendo, ¿no? Está en Hollywood Sí, allí, claro, estuvo viviendo, en los Oscar. viviendo. Está viviendo allí. Pero estuvo en los Oscar, que fue con la bandera de De España. hecho, ¿no? ella dice, mi barrio es Los Ángeles. Sonia Monroy, hija de un señor llamado Perfecto y una señora llamada Virtudes, lo digo en serio esto, se mudó a Estados Unidos y asegura haber conocido hasta a Brad Pitt, de quien dice textualmente que le huele mal el pelito. Chica, da igual cómo le huela el pelo a Brad, lo importante es arrimarse. Ella se encargó de gritarle a los 4 vientos que su barrio es Hollywood, pero al parecer la pobre no acabó de encajar en la junta de vecinos. Yo vivo a 10 minutos de donde se hacen los Oscars. Yo vivo en Hollywood, ahí donde las estrellas de Hollywood. Entonces habría que definir qué es triunfar. Porque claro, dices, estás allí viviendo o sobreviviendo o malviviendo. No lo digo por el caso de Sonia, que no lo sé exactamente. Ha hecho cortos de películas Sí. como Sinvergüenzas, Euroclub y Eurokings, The Loop o Invencible. Bueno, Todo ya, perfecto. pero eso, cortos. Ha hecho un anuncio de una bebida muy famosa también, que hace de mami, en plan chutando un balón que va con el acceso de la compra. ¿Ah, sí? Pues mira, te voy a decir una marca cosa. súper famosa. Una Tradwife. Sí, No. sí. Al final Sí, hará es una sus trabajadora cosas. nata. Claro, Sí, es, es una, una trabajadora curranta, nata. es una curranta. Lo que pasa que dices, en la balanza no puede estar al lado de Charo, por ejemplo, Claro, que Charo ya. vas a una tienda de discos, preguntas y saben quién No, es Charo. Sonia pero un Monroy, momento, allí pero no saben. obviamente no la estamos ubicando en la misma categoría porque justo hemos dicho que es la exportación de A ver, esta parte películas más B. kitsch, más bizarra, surrealista vale. Claro. de ese Vale, modelo al final español, es lo que de ella esa quiere- España que quiere se que ríe de creamos. sí misma. Si Sonia Monroy se sienta en un plato y dice, bueno, vivo en Hollywood, pero hago lo que puedo, hago algún anuncio por aquí, eso es un rollo. Tienes que ir con la delusión de que vives en Hollywood, aunque tú sepas que nadie te Total. cree. Pero escucha, 100%. yo eso me encanta. Y Ahora, tiene mucho valor para Eso mí, es incluso muchas fantasía. veces, que para una carrera seria. En plan, si es una carrera seria, tiene que ser increíble. Claro. Si no, tiene que ser un circo. No, claro, y ella te pone fantasía a tope. Ahora, yo creo que el tema es, nos la está colando, claro, nos la Claro. está colando y le Pero seguimos el hijo, juego. sí, claro. Y Y le sabemos que nos la está colando. Y exacto, y le seguimos el juego. Es más difícil vender el relato ahora que Yo creo que antes. sí, que Claro. ahora es más difícil Sí. porque estás mucho más expuesta o expuesto. Te pillan. Te pillan enseguida y porque está todo el mundo pendiente del personaje Que y te creo que pillen es es mucho más fantasía. difícil. Es una fantasía, sí, Ya, claro. es que es parte del juego, ¿no? A nosotros Claro. nos gustan las delusions, la gente que se Claro, inventa las a cosas. mí me gustan esos circos. A mí no. Que hay una cosa que sí que no ocurre ahora, precisamente por los móviles, por todo, porque estamos encima, está todo relatado, y antes sí que se podían permitir, que era que antes podían fantasearnos lo que querían. Es Claro. decir, que esto, gracias Sara Montiel por tus fantasías, Controlar el pero claro, relato. antes ella te decía, no, porque Greta Garbo me dijo y nadie sabía, no, porque Claro. James Dean, yo iba en el mismo coche, me iba a montar en el coche de James Claro. Dean el día que murió. Claro, obviamente ella estuvo allí, es Sí. decir, hay fotos con Hitchcock, con James Con Dean, todos. Sara estaba, pero claro, el resto de las fantasías que te cuenta, pues tú no Tú no, sabes lo- si no son lo verdad. puedes contrastar. Y hoy en día, imposible. Badgial, Y también te lo quieres Rosalía o creer, algo, claro. se las pillaría enseguida. Claro, Ana Allen, ¿os acordáis? Ana Allen, esta presunta actriz que se va a los Oscars. Bueno, presunta no era actriz. Bueno, era actriz. Bueno, pero en ese momento, Por favor. bueno, pero que en ese momento nos vende que está en Hollywood, que ha trabajado con no sé quién y con no sé cuánto, y que está con el equipo de Big Bang Theory, que además le cortó la cabeza a Yo Ben, creo- a Penny, y se la puso. y se la puso ella. Yo creo y que nos nos la coló a coló todos. porque no le prestamos mucha atención. Porque ahora ves, No, el, sí, sí. ahora ves el Photoshop y dices, a ver, se nota vivo, Pero a que lo es de mejor nos lo mentira, ¿no? quisimos creer. Yo creo que tampoco se le prestó como tantísima atención, en plan, ay, esta chica está haciendo algo con Big Bang Theory y tal, pero, ¿sabes? Pero a ver, ahí detrás creo que hay una movida súper
chunga, me parece. Cuando yo pude hablar con ella, sí, algo de una repre también, y una movida de estas. La de que jugaron, le hicieron una mala jugada. Le hicieron una mala jugada, de estas donde a veces eres muy joven o tienes esas ganas, ¿no? De y hay alguien que se aprovecha. Claro. Sí, y luego te sale la jugada tan mal que te puede Y arruinar. la que queda mal es ella, no la repre Exacto, que se ahí ha me sabe escondido. súper mal. Este tipo de historias, Yuren, lo que hace Yuren en China, lo que hace Sonia Monroy en Hollywood, ¿nos enorgullece, nos da vergüenza ajena o nos da risa? A mí me enorgullece muchísimo. Pero Me parece ajena fantasía. no tiene que darte, ¿no? A mí no Porque ni me una cosa- perjudica ni me beneficia. A ver, yo también no pienso está que, por en mi ejemplo, mundo. yo qué sé, a ver, con todo el respeto, pero por ejemplo, Sí, Marta hay más Sánchez gracia. o Mónica Naranjo tenían un punto también hortera en lo que hacían en aquella época. Hostia, no, pero nada que ver. No, pero me refiero. No, pero lo digo desde el punto de vista positivo, Te voy a ¿eh? Quiero decir decir, unas- exótico. No te lo puedo hacer. No, espera. A Marta no me la toques. No, pero es verdad, Y ¿sí o a no? Mónica Naranjo Me tampoco. parecían un poco horteras también en algunas cosas que hacían, pero no, pero lo digo. A ver. Porque no estás viendo, Diciendo que me estás gusta. viendo los 90 con los ojos de hoy. No, está Si claro, te está claro. gustan, Pero no las detrás puedes había comparar. una No me matéis. Un momento, dejadme que se explique A y ver. que salga del pozo en el que se ha No, metido. que yo creo que también era como una cosa un poco rara, un poco kitsch, ¿no? Por ejemplo, ver a una Mónica Naranjo de repente que los ¿Kitsch, petara en Mónica México. Naranjo? Sí, hombre, era kitsch. O sea, Era una una Mónica, mujer Mónica Naranjo era muy libre, travesti. que Era muy vendía lo que travesti, es quería una en cada icónica. momento. Marta Sánchez con el rollo de Martona, de ser Claro. Madonna. Tiene como esa movida, Oye, ¿no? no. Claro, pero no lo digo denigrándolas en absoluto. Sí, me encantan las dos, absolutamente. 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 O sea, lo digo que de repente, o sea, también son como personas que eran particulares. Lo que pasa es que ahora lo vemos no lo vemos igual, ¿no? Pero yo creo que fuera también las veían particulares. Había Son una voz, incomparables. había una escuela, había una producción detrás, Por eso he dicho había que una les quiero quitarme- coreografía. Para empezar, escúchame, para empezar no eran arrítmicas, que es una cosa que tienen algunas de las personas que hemos nombrado. Quiero decirte, había una artistaza. Y ojo, que estamos hablando de esto, y lo mismo, Marta y Mónica en México, o sea, arrasando como Thalía. Total. O sea, son de las solistas españolas más escuchadas. importantes. Total. Sí. Si alguna vez has tenido que largarte de un sitio en el que estabas muy a gusto, entenderás lo que tuvieron que pasar nuestros famosos y famosas para petarlo fuera. Carmen Sevilla llegó a rechazar un contrato de varios años con la Paramount. Ella misma cuenta que no quería dejar solos a sus padres y sus hermanitos. Plantón a Hollywood en toda regla. Porque claro, todo parece maravilloso cuando escuchas ofertas así, pero ¿es oro todo lo que reluce? I feel very lucky, very privileged that I can do a job that I always wanted to do since I was a little girl. Si pensamos en una carrera increíble, tenemos que hablar de Penélope Cruz. Se dio a conocer internacionalmente con Vanilla Sky, junto a Tom Cruise, y acabó trabajando con Johnny Depp y Nicolas Cage. Y ojo, que también ganó un Oscar por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Aún así, tuvo que aguantar que le colgaran su buena ristra de novios famosos por si la chiquita pues no fuera lo suficientemente válida, ¿sabes? Pero como ella misma ha dicho, los primeros años fueron difíciles. Los primeros años fueron difíciles. Llegaba con el texto aprendido y poco más. Me iba al baño, lloraba, volvía. Además, lo de estar sola. Nadie me obligó. Yo iba y venía con mi billete de ida y vuelta. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que un sueño por el que millones de personas matarían pueda convertirse en la pesadilla de otros? Penélope Cruz. El concepto Penélope Cruz, que me encanta. Una chavala de Alcobendas. Su padre mecánico de extremeño, su madre peluquera de Andalucía. De repente el éxito la coge y la vomita en Hollywood, con lo que significa Hollywood. Hay unos mecanismos que aparecen, ¿no? El primero, el desarraigo. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi grupo? ¿Con quién me identifico ahora? En segundo lugar, que tiene que ver con esto, la pérdida de apoyo. Y en tercer lugar, y no menos importante, la autoexigencia, una cosa que es trending topic en terapia. Cualquier persona que haya emigrado a otro país sabe y comprende que tiene que hacer un esfuerzo extra por integrarse, además de todo lo que conlleva ser humano, de pagar facturas, conseguir un trabajo, mejora, bla, bla, bla. Y asumir esto, pues evidentemente te da para llorar los baños unas cuantas veces. Son varias las artistas españolas que han triunfado, que han viajado a Hollywood y han dicho, mira, yo me vuelvo porque a mí esto no me gusta. Aitana Sánchez Gijón hizo un paseo por las nubes y dijo... Yo me quedo en las casa. nubes, pero nubes, nubarrones, ¿no? Es una industria muy agresiva, yo creo. Ya hay competencia allí loquísima y ya viniendo de fuera. Yo creo que eso, hay muchos requisitos también, que Claro. controlan Bueno. mucho tu vida, ¿no? Es decir, que de pronto, ojo con lo que dices, ojo con lo que te pones, ojo con lo que es decir, Claro. para que ojo tengas con lo que libertad- haces. Mira, por ejemplo, allí decir cualquier cosa es como posicionarse, no es como decirlo aquí. Sí. Le dice mucho a Rosalía lo del feminismo y ese rollo, pero ella está como intentando consolidarse en ese mercado americano. Entonces, ahí dices,
Dices lo de los conciertos, por ejemplo, a cámara, y eso ya es ser la pasionaria. Sí, claro, exacto. O decir soy feminista, ya es como posicionarse Pues aquí muy vamos por el fuerte. Y allí camino, como que chico. se castiga mucho. Sí, Claro. o sea, Totalmente. Hollywood es una máquina de dar explicaciones y lo que dice Junior, o sea, decir hola es posicionarte. Entonces, claro, tienes que vivir callada, quietecita. ¿Y eso crees Es que es, global? es proporcional. Es Claro. como, eso es tan grande que sube la exigencia. Exacto. Yo creo que petarlo fuera también es un poco como complicarte un poco la vida, ¿sabes? Según cómo, porque es que ya estás obligado como a tener que hacer giras internacionales cuando de repente dices, ostras, me quedaría bien Tiene aquí que en mi casa. compensarte mucho. Claro, te tiene que compensar mucho. O sea, En yo plan, también tengo que entiendo a la ser gente. muy grande para aguantar todo esto, todos Claro. estos señores, Sí. Harvey Weinstein. Además es una industria como que pasan todas, pero como que la mujer es súper caduca, como en los grupos coreanos que son 20 y cuando cumplen 25 Sí. años las echan a todas. Sí. Es como ese rollo de tienes que ser la mejor, tienes Un que nivel ser de exigencia. increíble, no te puedes hacer mayor. Y luego también que yo creo que nos olvidamos un poco de, o sea, de que vivimos como en un país en plan que se está muy bien, ¿no? En comparación como con otros sitios que de repente cuando viajas un montón te das cuenta que dices, ostras, es que ¿para qué no? A esto hay que añadir que muchas veces el público y la prensa nacional reciben con recelo los logros de las artistas fuera de España, eso que llamamos hate. El padre de Batguial, el actor catalán Eduard Farelo, decía en una entrevista que si él llegara a recibir la mitad de hate que su hija, no se atrevería a volver a pisar un escenario. Imaginaos la presión. El público a veces es muy malo Muy cruel. y muy cruel. ¿Y ahora más que antes? Yo creo que antes, por ejemplo, de repente Es que- si lo petabas es que sí, fuera, igual, que es público, pero es que era es como que se te público, idolatraba sí. muchísimo más y ahora es como en plan, bueno, no será para tanto, ¿no? En plan, lo tienes que demostrar como con creces, o sea, con muchos Claro, más datos, A ver ¿no? lo que dura, ¿no? Y luego esta idea de, uy, ¿con quién habrá estado para conseguir esto? ¿no? Exacto. Que esto lo hemos escuchado Siempre de lo mismo. todas las Sí. actrices que han llegado hasta ahí Todas. españolas. Yo Y me también parece una me cosa gusta feísima mucho. porque dices, pero si fuera tan fácil, cariño, estarían llegando todas. O sea, si fuera Claro, una cuestión claro. de cama, protagonizar una película es demostrar Es muchísimo. súper antiguo eso y se sigue Hostia, diciendo se sigue todavía a día diciendo, de es hoy. feísimo, ¿eh? ¿eh? Luego también hay otra cosa que es el hate, vamos a hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Sí. Que a veces desde aquí, cuando alguien se va fuera, pues se le critica por haber, incluso se le tilda de traidora, ¿no? Aitana lo peta musicalmente fuera, se le pega el acento, porque la chica, yo qué sé, se le pegará Bueno, el porque se la ha acento del pegado. país en el que está y es como... Pero es que yo creo que Ya la gente sea- también lo hace eso porque no entiende un poco cómo ha sido el juego de manos. O sea, el juego de manos tiene un sentido. O sea, si te vas a Miami es porque están todos los productores de la música que vas Claro. a hacer allí, que son Allí. los expertos en hacer esas canciones, que todas tienen una fórmula concreta, entonces tienes que estar allí. O sea, es que hay que ir. Pero realmente pensáis, yo nunca me lo había planteado, como que de repente se van a otro país a cantar y piensas, qué traidora, yo nunca me había planteado eso. Porque tú no eres así. No tanto traidora, pero sí que es verdad como que sí, que hay gente... no que las... Lo del acento, por ejemplo, a lo mejor yo diría, Sí. qué pedorra. Pero es que lo del En acento plan, a veces- de repente hablando mexicana que lleva un día allí, O ¿no? fíjate que a veces se une, ¿no? El éxito de una mujer que triunfa en el extranjero se une a un hombre. Por ejemplo, Penélope Cruz, Sí, que yo Javier creo Bardem. que es de las más top que ha triunfado fuera. Al principio había mucha gente que decía, sí, sí, pero porque ha estado con Tom Cruise y porque se la relacionó con Pobrecita, algunos aguantó a Tom artistas. Cruise. Bueno, eso es para mí Tom Cruise es una red flag. O sea, Penélope un día tiene que contarnos qué tal. Tom Pero yo Cruise. creo que no lo hará. fuerte porque fíjate. era Tom Cruise. Ya. No, Que no pero quiero decir que sea verdad, obviamente, pero yo es creo como, que es la Tom Cruise, suerte de ¿sabes? Como- Penélope es que no ha dejado de ser ella y que luego en su camino se cruzó Javier Bardem, pero no tuvo que pasar. Y que no paró de currar en ningún Y momento. no paró nunca de currar. ¿La prensa del corazón español habría prestado tanta atención a la carrera internacional de Penélope Cruz si no hubiese desfilado por alfombra roja ¿Tú al sabes lado de Tom cuántas Cruise? revistas tiene en el Pues- extranjero la revista Hola? Tienen, bueno, sí, o la USA, o la México. UK, Hello, Pues sí. Hi. A ver. Hi. Que es la A informal. ver, Hi. la prensa del corazón ha Somos necesitado de estas actrices y los periodistas ha sido un convenio que había, o sea, nos necesitamos mutuamente. Claro. Por eso está en declive ahora la prensa del corazón para mí. Yo siempre he dicho, cuando han empezado a salir o hemos empezado a salir en portadas personas que no éramos las que teníamos que salir, es que la prensa del corazón se estaba Y que las acabando. redes sociales te dan toda esa información. Ya Porque está, no, esas personas es la distinto. publican, entonces no tiene ningún valor Ya no. realmente. Todas estas que hemos hablado antes, Sara Montiel, Carmen Sevilla. todas estas, por lo menos a esta que está aquí, los reportajes han sido gratis. Pero eran personas que te dejaban entrar en su casa, hacerle fotos, y no pasaba nada. Y no, entonces, No, y Chelo, porque entendían que Claro. de pronto en la peluquería o en la consulta del Estaban dentista ahí. estaban ahí y decía la señora, ah, mira, que Concha ha hecho una obra de teatro. Claro. Ah, mira, que fulanita saca unas memorias. Es decir, es que tu público te está leyendo. Pero centrémonos, ¿qué es para vosotros el éxito internacional? llenar teatros. Vale. Para mí, por ejemplo, es el
que el público siga respondiendo, no solo en un momento puntual. No sé si sabéis que cuando acabó 2025 salen las listas estas, pues vía Spotify, de lo más escuchado. Y hay un ranking de las solistas españolas más escuchadas mundialmente, con millones de reproducciones. La número 1 era Rosalía, la segunda española más escuchada no era ni Aitana, ni Ana Mena, era una mujer que está muerta, es Rocío Dúrcal. Wow. Claro. Rocío Dúrcal, por eso la lista es flipante. Claro. Y se siguen vendiendo sus discos. No tenemos que ser reduccionistas a que el éxito internacional sea como global, porque por ejemplo en el caso de Rocío Dúrcal es que claro, es una estrella, o sea, tú vas por allí, todo el mundo la quiere, todo el mundo la conoce, no hace falta ser conocido en todos los países. ¿tú sabes lo que es que te Igual diga? que Luz Casal en Francia, que ha hecho una gira de 40 años O sea que para ti el éxito por internacional Francia. sería trascender. Trascender donde sea, en algún sitio de Trascender que te España. quieran ¿no? en tu país. Ha llegado el momento de ver si era más difícil triunfar internacionalmente antes, siendo mujer que ahora. Os voy a dar estas pizarras, es un método, como veis, última tecnología. ¿Triunfar internacionalmente siendo mujer era más difícil antes o ahora? ¿Y qué tenemos que Si era más ¿Antes o difícil ahora? antes o ahora. Tenéis que pensarlo, bueno, Valeria lo tenía muy claro, Chelo también. Bueno, vale, empezamos por Junior. Por tocar los huevos y porque sé que es lo Venga. que se espera de mí. Ahora. Ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerse Porque hay una mucha foto con Kim competencia. Kardashian, ¿no? Hay mucha competencia. Es muy difícil hacerse una foto con Kim Vale, Kardashian. tenemos una hora. Venga, Víctor. yo por tocar los huevos y porque sé que es lo que no se espera de mí, antes. Antes. Yo por tocar el coño y porque sé lo que se espera de mí. Antes, ya tenemos dos antes. Yo de acuerdo con Valeria, el coño y los huevos. Pues nada, queda concluido aquí. Después de una operación matemática súper compleja, 3-1, pues era más difícil triunfar internacionalmente siendo mujer. Antes que ahora, lo siento, Junior, te has quedado solo, pero algún día te harás tu foto con Kim Kardashian. Yo te lo vaticino. No pasa nada, no pasa nada. Muchísimas gracias y a vosotros os deseo que triunféis en vuestra casa, que sienta muy bien para la moral y que queréis que os diga, se come muchísimo mejor. Esto es así. Me gustas mucho.